Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, somos mi compañero José Eduardo Gallegos Delgado. Y mi compañero Gerardo Noel Rivera García. En este video vamos a explicar el ciclo diésel. Bueno, para empezar, un motor diésel se enciende mediante compresión. Esto nos dice que, en pocas palabras, no necesita una bujía para generar la combustión. Y para lograr que el mecanismo convierta rotación a traslación, esto se logra mediante un mecanismo de biela manivela, donde esta es nuestra manivela y esta es nuestra biela. Para realizar este recorrido o este movimiento de traslación, que posteriormente será aprovechado por la manivela para provocar una rotación y transmitirle la potencia a los demás elementos del vehículo, necesitaremos un cilindro. Voy a explicar las partes del cilindro. El cilindro se compone de la cámara de combustión, que es como tal la geometría del cilindro por dentro. También necesitamos un pistón, que va a cumplir la acción de bajar y subir. Y necesitamos tres válvulas, una donde se inyecte oxígeno, una donde se inyecte combustible y una donde se libere la presión. Ahora voy a comentar eh, los estados por los que pasa el ciclo diésel. Primero me gustaría comentar la gráfica nos habla de volumen y de presión. El volumen es el volumen interno que va a estar disponible en la cámara de combustión, y la presión va a ser la presión ejercida internamente por los gases que hayan adentro de la cámara de combustión. En este caso nosotros iniciamos en el estado cero, que es cuando nosotros vamos a arrancar el vehículo. En ese momento, si se fijan, no hay nada. El pistón está en su punto máximo, no hay espacio para combustible o para oxígeno. Entonces, mediante una fuerza externa, ya sea como los carros de antes que se les daba cuerda, o como los carros modernos que se usa energía eléctrica, vamos a provocar un movimiento que hará que el pistón desde su punto más alto baje hasta su punto más bajo. Pero si se fijan, a pesar de que el volumen incrementa por el movimiento del pistón, la presión no aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? La presión se mantiene constante respecto al exterior, porque en el momento en el que nosotros bajamos está provocando un vacío, y ese vacío va a ser llenado mediante la válvula de oxígeno. El vacío se provoca, pero la válvula va a dejar entrar oxígeno, entonces la presión se mantiene constante con el exterior. Una vez en el estado 1, que es el estado que tenemos aquí representado, con el pistón abajo y con el tanque lleno de oxígeno, el siguiente estado va a ser el estado 2, que va a provocar pues esta trayectoria de aquí. Si se fijan, el volumen empieza a disminuir, tal cual como regresando al estado 0, pero la presión aumenta. ¿Esto por qué? Porque aquí ya se volvieron a cerrar las válvulas, ya tenemos el gas. Entonces empezamos a disminuir el volumen. ¿Y qué pasa cuando el volumen disminuye? Aumenta la presión del gas, la presión interna aumenta, y cuando la presión de un gas también aumenta, va a aumentar su calor, y el calor es justo lo que vamos a aprovechar para encender nuestro combustible. Ya estando aquí, ahora el inyector de gasolina, perdón, de combustible, va a inyectar el combustible, y como el oxígeno ya está a altas temperaturas, pues va a iniciar la combustión. Este va a ser un proceso isobárico donde se va a mantener una presión constante. Y a partir de aquí mi compañero Gerardo les va a explicar los otros estados. Ok, a partir del punto 3, ninguna válvula, cabe recalcar que ninguna válvula está accionando. En este momento se aprovecha la energía creada por la combustión del mecanismo. Del lapso 3, del estado 3 al estado 4, este lapso se le conoce como expansión isentrópica, ya que pues se aprovecha la energía no utilizada para regresar del pistón del punto alto al punto más bajo. Cabe recalcar que del estado 2 al estado 3 regresa, pero es mínimo el, el recorrido. En el punto 4, en el estado 4, tenemos
en las válvulas que se abre la válvula de escape. En este estado se liberan los gases producidos por la combustión. Y del estado 4 al estado 1, por un lapso muy corto del tiempo, la válvula de escape se cierra y se abre la válvula de admisión de oxígeno. Regresamos al estado 1 y así es como se produce este ciclo diésel. Cabe recalcar que, bueno, el ciclo se va a estar repitiendo mientras tengamos encendido el motor. Al momento en el que nosotros lo volvemos a apagar, vamos a pasar nuevamente del estado 1 al estado 0 para posteriormente volver a aplicar una fuerza externa en caso de que se requiera volver a encender el motor. Bueno, una vez explicado anteriormente el proceso del ciclo diésel, a partir de un punto de vista físico, observando los movimientos que hay detrás y las reacciones que hay en el proceso, ahora nos toca explicarlo desde un punto de vista más matemático, utilizando las ecuaciones que nos van a definir lo anteriormente visto. Ok, vamos a empezar con la compresión isoentrópica. Ok, esto sucede del estado 1 al estado 2. La ecuación nos dice que el volumen relativo del estado 1 sobre el volumen relativo del estado 2 es exactamente igual al volumen específico del estado 1 al volumen específico del estado 2. Esto nos da como resultado la relación de compresión. Bueno, y cabe recalcar que el volumen específico va a ser el volumen por unidad de masa, es decir, el cociente entre entre el volumen y la masa, y el volumen relativo va a ser un cociente entre la temperatura y la presión relativa, y la presión relativa va a ser la presión por unidad de masa, o nuevamente un cociente entre la presión y la masa. Ahora, entre el estado 2 y el 3 va a suceder una adición de calor a presión, donde el calor de entrada va a ser igual a la entalpía en el estado 3 menos la entalpía del estado 2, que a su vez va a ser igual a la constante de calor específico a presión constante multiplicada por las diferencias de temperatura entre el estado 3 y el estado 2. Cabe recalcar que el calor específico a presión constante depende mucho del tipo de fluido que se esté utilizando, ya que no es exactamente igual para todos. Esa constante se determina por lo regular en tablas donde se acumulan datos estadísticos de pruebas en laboratorio o de despejes de ecuaciones diferenciales complicadas. Ahora hablaremos de la relación del corte. Esta se denomina de la letra R subíndice C. Esto nos indica que pues el volumen del estado 3 sobre el volumen del estado 2 es exactamente igual al volumen específico del estado 3 sobre el volumen específico del estado 2. Es un poco similar a la ecuación de compresión isentrópica, pero no hay más que explicar. Ahora, del estado 3 al estado 4 tenemos la expansión isentrópica. Esto nos dice que el volumen relativo del estado 4 es igual al volumen relativo del estado 3 por la relación de compresión entre la relación de corte. Esta ecuación se deriva de algunas sustituciones de las ecuaciones de relación de corte, relación de compresión. Y bueno, finalmente, entre el estado 4 al estado 1 tenemos un rechazo de calor a volumen constante. La ecuación que nos va a definir ese rechazo de calor va a ser esta de aquí, donde el calor de salida va a ser igual a la energía específica en el estado 1 menos la energía específica del estado 4.
esto también va a ser igual a una constante, eh, una constante de calor específico, pero ahora a volumen constante. ¿Por qué? Porque si se fijan en la gráfica, aquí el volumen se mantiene constante, al igual que acá fue a presión constante, porque pues la presión aquí se muestra que no varía. Y esta gráfica, esta constante también se va a obtener de datos tabulados, al igual que la anterior. Cabe recalcar que la energía específica se deriva de la energía por unidad de masa. Sin más que agregar, creo que sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención Y un gusto.